tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión de noticias internacionales. Conexión Global comienza a esta hora por las pantallas de CNN Chile. Informaciones del mundo que puedes comentar con el hashtag Conexión CNN en todas nuestras plataformas digitales. Vamos a comenzar con una información que causó mucha atención en Estados Unidos porque fíjense que la condición de salud de Donald Trump fue tan crítica cuando se contagió de COVID-19 que los médicos estuvieron cerca de utilizar un respirador artificial. Según el medio The New York Times, los niveles de oxígeno del exmandatario eran extremadamente bajos cuando contrajo el virus en octubre pasado, incluso cayó por debajo del 90%. De hecho, antes de que fuera trasladado al hospital militar Walter Reed, se consideró la opción de que Trump empezara a usar un respirador. El medio estadounidense además se reveló que el magnate se resistió a ser hospitalizado y que tras los exámenes se encontró que tenía infiltrados pulmonares, cuya presencia puede ser un signo de caso agudo de esta enfermedad. Esta nueva información contrasta con la que se entregó en esa fecha por el equipo médico presidencial, especialmente la que entregó el doctor Sean Conley, quien constantemente le restó importancia al cuadro clínico que estaba sorteando el exmandatario de Estados Unidos. Seguimos con noticias de la pandemia porque el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que todas las hipótesis sobre el origen del virus siguen abiertas. En una conferencia de prensa, Adhanom también reveló que la misión que viajó a Wuhan y que está integrada por expertos de 10 países, publicará un informe y dará una rueda de prensa durante la próxima semana para ampliar esta información. Esto a pesar de que en un principio la OMS había descartado la teoría de que el virus podría haber sido creado en un laboratorio tras esta misión que se realizó en China y que duró 4 semanas. A esto, Adhanom agregó que la visita a Wuhan se dio en circunstancias muy difíciles, por lo que agradeció los esfuerzos de este equipo que había trabajado entonces en China. Having spoken with some members of the team, tras hablar con algunos miembros del equipo, deseo confirmar que todas las hipótesis permanecen abiertas y requieren más análisis y estudios. Parte de ese trabajo puede estar fuera de la facultad y alcance de esta misión. También hemos dicho que esta misión no encontraría todas las respuestas, pero sí ha agregado información importante que nos acerca a comprender el origen del virus. Bueno, la ciudad de Nueva York, una de las más golpeadas por la pandemia en Estados Unidos, amplió su infraestructura para el proceso de vacunación. Sin embargo, no han llegado la suficiente cantidad de dosis, por lo que los grandes estadios que se habían habilitado como centros de inoculación no están atendiendo a la cantidad de personas prometida. Gilbert Vega nos cuenta más. La ansiedad por inmunizarse contra el COVID-19 lo más pronto posible lo llevó a desafiar al extremo frío de la madrugada durante la apertura del megacentro de vacunación en el Citi Field, el estadio de béisbol de los Mets, ubicado en el distrito neoyorquino de Queens. Madrugué mucho, a las 5 de la mañana para venir a ver si me puedo conseguir una cita, porque he bregado mucho por internet y no se consigue. Llegamos aquí sin cita porque en los medios de televisión se escuchaba que iban a vacunar hoy aquí masivamente. Aunque Queens es el distrito de Nueva York más afectado por la primera ola de la pandemia, la vacunación en este centro destinado a taxistas, trabajadores de restaurantes y residentes de la zona no empezó de manera masiva. ¿Cuándo pidió la cita? Yo no sé, hace como 5 días tal vez. Desde este miércoles, día de su apertura, hasta el próximo sábado, en estas instalaciones deportivas solo se inmunizará diariamente a las 250 personas que hayan hecho su cita con anticipación. Ya uno se siente más aliviado con respecto a la vacuna. Yo mismo, porque hago, como digo, voy a restaurantes, recojo comida, llevo la comida a las casas y pues es un riesgo, ¿no? Por más que uno se cuide, siempre es un riesgo. Es muy importante para la vacuna, para protegernos y así no contamina a otra persona ni tampoco a uno, ¿no?
protección para la familia. Súper bien, Regia. Mientras ellos expresaban su satisfacción, otros madrugadores se frustraron porque como las dosis son limitadas, deberán esperar hasta que les llegue su turno. O sea, tengo la información, todo, pero tengo viendo todo eso, pero dijeron que me va a llamar hasta ahora. Yo sabía que había que pedir appointment para las personas que nos queremos vacunar, pero como no puedo manejar el internet, no es fácil, entonces no he podido conseguirlo. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, confía en que en este lugar se pueda vacunar las 24 horas del día para llegar a unas 35,000 dosis de vacunas aplicadas por semana. Que no quede duda. Vamos a vacunar a todos en nuestra ciudad en cuanto nos lleguen las dosis que necesitamos. Por lo pronto dijo que el megacentro asistirá a quienes requieran hacer sus citas y pidió que para evitar aglomeraciones, las personas acudan a recibir la vacuna solo cuando se les confirme su turno. De acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hasta el momento el 10% de la población del estado, es decir, más de 2,5 millones de personas, han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Bueno, y ponga atención a esta información porque las autoridades francesas recomendaron administrar una sola dosis de la vacuna a las personas que ya han sido contagiadas por esta enfermedad. La alta autoridad sanitaria del país explicó que las personas recuperadas de COVID-19 han desarrollado una respuesta inmunológica al virus y una sola dosis funcionaría como un refuerzo. Agregó que deberán recibir la vacuna en un periodo cercano a los 6 meses, tomando en cuenta que tras la infección estarían protegidos durante al menos 3 meses. Sin embargo, también indicaron que existen 2 excepciones. La medida no podría ser aplicada en personas que tengan inmunodepresión severa y tampoco para quienes se hayan vuelto a infectar, los que además deberán esperar un mínimo de 3 meses para recibir una segunda dosis. Francia es la primera nación en dar esta recomendación, sin embargo, aún falta la autorización por parte del gobierno de Emmanuel Macron. Cambiamos de tema. Este viernes se continúa el juicio político contra Donald Trump, cuya defensa presentó los argumentos para desacreditar este proceso. Los abogados del magnate pidieron al Senado que rechace la acusación hecha por los demócratas por ser una venganza política y por ser descaradamente inconstitucional. El jueves, tras 3 días de sesiones, los legisladores demócratas terminaron de exponer sus argumentos sobre que Trump fue el incitador en jefe de la toma del Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero y que dejó, recordemos, un saldo de 5 muertos y decenas de heridos y detenidos. Los abogados también presentaron videos con el discurso del presidente Trump afirmando que solo usó metáforas que nunca tuvieron la intención de incitar a la violencia de sus partidarios. Escuchemos. Este caso, lamentablemente, se trata de odio político. Ha quedado muy claro que los legisladores demócratas odian a Donald Trump. Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios. El lema de la campaña de Joe Biden era lucha por el alma de Estados Unidos. Ningún ser humano cree seriamente que el uso de tal terminología metafórica es una incitación a la violencia política. Bueno, la tormenta de nieve sigue golpeando a varios países de Europa, lo que ha provocado más problemas al ya cuestionado proceso de vacunación que lleva adelante la Unión Europea. Veamos los detalles en la siguiente nota de Catalina Carrizo. Lo intentó 1, 2 y hasta 3 veces, pero el esquí al parecer no era lo suyo. Como este joven, son miles las personas que han disfrutado la tormenta de nieve que ha cubierto a decenas de ciudades del norte y centro de Europa. Países como Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica han amanecido de blanco y con temperaturas bajo cero. La gran responsable es la tormenta Darcy, la cual llegó acompañada por vientos de hasta 90 kilómetros por hora. De hecho, estoy bastante emocionada porque soy profesora, trabajo desde casa, así que puedo ir a la escuela y en el trayecto dar un paseo por la nieve. Estoy segura de que los estudiantes también están felices. Sin embargo, no todo es diversión. Estas nevadas han provocado problemas en el transporte aéreo, ferroviario y vehicular en varios países.
En Alemania, la ola de frío provocó temperaturas menores a 20 grados bajo cero. De hecho, muchos vuelos tuvieron que ser cancelados y las autoridades pidieron que se eviten los desplazamientos en carreteras debido a más de 200 accidentes de tráfico ocurridos en los últimos días. En Francia, la situación ha sido similar, donde esta ha sido la postal. Recuerdo que cuando era joven teníamos temperaturas muy marcadas con inviernos que duraban mucho, pero que se regulaban en 3 meses. Ahora, en un lapso de un mes, tenemos temperaturas que pueden variar entre menos 10 grados y menos 20 grados. Hay algo diferente. Ese temporal también ha golpeado fuertemente a las personas en situación de calle, quienes además sienten la constante amenaza de contagiarse de COVID-19. Es una lucha estar afuera con todo lo que está pasando con el COVID y el frío, así que estoy haciendo todo lo posible para arreglármelas en la calle. No bebo alcohol, sí fumo cigarrillos, es cierto, pero eso es todo. En Inglaterra, varios centros de vacunación se vieron obligados a cerrar, mientras que, en Países Bajos, los centros de detección del coronavirus dejaron de funcionar durante 10 días. Esto se suma al retraso y los errores que ha reconocido la Unión Europea en su proceso de vacunación. Es un hecho que hoy, en la lucha contra el virus, todavía no estamos donde queremos estar. Llegamos tarde para autorizar las vacunas. Éramos demasiado optimistas en lo que respecta a la producción masiva y tal vez estábamos demasiado seguros de que lo que pedimos se entregaría a tiempo. Necesitamos preguntarnos por qué es así y qué lecciones podemos sacar de esta experiencia. Se espera que el fenómeno continúe en los próximos días. En el sureste de Inglaterra se ha emitido una alerta naranja para evitar el bloqueo por la nieve, mientras que en Alemania podría nevar hasta los 40 centímetros el próximo lunes. El dictador norcoreano Kim Jong-un despidió a su ministro de Economía, que habría asumido el cargo hace solo un mes. Este jueves el gobierno de Pyongyang concluyó una reunión de 4 días donde el líder habría acusado a todo su gabinete de no tener innovación en la creación de medidas para un nuevo plan económico que supuestamente iba a durar 5 años. Junto a esto también agregó que no habían hecho grandes cambios respecto a los programas anteriores, los cuales fracasaron rotundamente en casi todos los sectores. El comité del país decidió nombrar a Oh Soo-young, un político que ya se desempeñó anteriormente como viceprimer ministro, para asumir el cargo de nuevo director del Departamento de Asuntos Económicos y reemplazar a Kim Tung-il. Este ha sido uno de los periodos más duros para la economía del hermético país asiático en un periodo de 9 años, debido a las sanciones aplicadas por Estados Unidos por su programa nuclear, el cierre de las fronteras por el COVID-19 y los últimos desastres naturales. China prohibió las transmisiones del canal británico BBC, ya que, según el régimen, no cumple con los requisitos de imparcialidad y veracidad. La Administración Nacional de Radio y Televisión del país asiático declaró que la cadena británica habría dañado los intereses de China y tratado de perjudicar la unidad de la nación. Esto ocurrió luego de que la BBC publicara reportajes sobre el coronavirus e hiciera denuncias graves sobre violaciones a los derechos humanos hacia minorías religiosas musulmanes por parte del régimen comunista. Por otro lado, esta decisión también llega una semana después de que el Reino Unido anunciara que retirará la licencia al canal chino CGTN debido a la incidencia que ha tenido el gobierno de Xi Jinping en este medio de comunicación. Como respuesta, a través de un comunicado, el equipo de la BBC manifestó que se sentía decepcionado con esta medida y se consideraban las cadenas de noticias más confiables del mundo, ya que trataban de informar siempre, según ellos, de forma justa, imparcial y sin miedo. Continúan las protestas y la represión en Myanmar. 3 personas resultaron heridas luego que la policía disparara balas de goma en contra de los manifestantes, mientras la junta militar liberó a más de 23.000 presos. Por el 7º día consecutivo, miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra del golpe de Estado y a exigir la liberación de los detenidos tras el lanzamiento militar. En Mawlamyine, cientos de universitarios marcharon por la ciudad cuando la policía comenzó a disparar balas de goma.
Según informó la Cruz Roja, una mujer recibió un proyectil en la zona abdominal, un hombre en el brazo y otro en la mejilla. Nadie ha resultado por ahora herido de gravedad. En las imágenes se ve cómo las fuerzas policiales cargaron contra los manifestantes. Algunos de ellos fueron detenidos. En la capital, Naypyidaw, también se registraron concentraciones. En paralelo, la Junta Militar ordenó una amnistía masiva de reos coincidiendo con el Día de la Unión de Myanmar. Desde ONGs locales ven con preocupación esta medida, ya que a su juicio solo sirve para hacer espacio para los presos políticos en las prisiones. Bueno, y cerca de 800.000 personas se han vacunado en México contra el coronavirus, y es una cifra baja considerando que fue uno de los primeros países de América Latina en iniciar el proceso de inoculación. A pesar de que ya se han aprobado las dosis de 5 laboratorios a la nación norteamericana, aún no han llegado los lotes para ampliar la inmunización de sus habitantes. Krupskaya Liz nos cuenta más. El mundo en una carrera contra la pandemia de COVID-19 que ha centrado ahora su foco en lo que muchos han llamado la luz al final del túnel. Una luz que no es otra cosa que el acceso a las vacunas, las mismas que según algunos especialistas han dividido a las naciones entre quienes empiezan a tener mayores cantidades y las que no. Hay países que no han soltado la vacuna y no la quieren soltar hasta que no terminen con toda su gente. Y eso va a ser en detrimento de la humanidad entera, porque lo que va a pasar es que se va a diseminar en otras regiones donde no llega la vacuna, por ejemplo en el África, se van a generar nuevos virus que luego van a ser ya resistentes a las vacunaciones que se hicieron en otros lados. Entonces, aquí tendríamos que pensar en la necesidad de que todo el mundo se vacunara. Esta es nuestra área de fabricación. América Latina es una de las regiones donde las autoridades participan en el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para acceder a las vacunas y a la vez firman convenios con las farmacéuticas a la espera de un avance en la producción que les permita tener acceso a lotes que llegan con cuentagotas. México está trayendo vacunas ¿de dónde? Bélgica, Moscú, de Argentina, de Corea del Sur y de la India. México fue el primer país de América Latina en recibir una vacuna. En este caso el 24 de diciembre, tras recibir el primer lote de Pfizer-BioNTech, con las que el gobierno tiene un contrato para comprar 34.400.000 dosis. Hasta ahora ha recibido poco más de 760.000 de este consorcio. Pero no es su única opción. Las autoridades señalan que tienen un amplio portafolio con el que garantizarán poco más de 174 millones de dosis para vacunar a más de 104 millones de personas. Este es el Plan Nacional de Vacunación de México, un documento donde se establecen los lineamientos principales para una vacunación masiva. Se busca inocular al menos al 70% de la población con el fin de lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2. Son 5 etapas. La primera que empezó en diciembre con el personal sanitario que atiende la pandemia. Después, fuera del programa inicial, sumaron a maestros del estado de Campeche, brigadistas y funcionarios denominados servidores de la nación, integrados al plan de vacunación. A finales de febrero, seguirán con la población mayor de 60 años y así sucesivamente por bloques de edad hasta llegar a marzo de 2022, cuando según las autoridades se cumpliría la meta. Tenemos más de 25.000 voluntarias y voluntarios ya registrados para formar parte de las brigadas Correcaminos. Tenemos de sobra espacios para vacunar. Y no olvidemos que el espacio primario son las instalaciones del propio sector salud. A pesar de estas afirmaciones, algunos consideran que el plan tiene varios problemas para poder alcanzar los objetivos previstos. Pues deberíamos estar aplicando 520,000 diarias. Entonces estamos muy lejos de poder tener siquiera los insumos para tener esa cobertura. Si México hiciera todo bien, replanteara la estrategia y realmente metiera todos los recursos que debe de tener, seguramente que para finales del otoño o tal vez en el invierno habríamos cumplido con tener a este 70% de la población adulta vacunada, no antes. Y ese sería el gran escollo que hay que sortear. Pero al final, los plazos que están dando, no solo el gobierno mexicano, muchos gobiernos difícilmente se van a cumplir.
no porque no queramos o no podamos, sino porque no hay vacuna. Los mexicanos podemos poner 30 millones de dosis de vacuna de influenza en 3 meses, pero si no hay vacuna, ¿cómo le vamos a hacer, Cruzcaya? Soy derecho. Los planes siempre pueden ser perfectibles, dice, pero antes se necesita el insumo básico. Y ese es el gran interrogante que está sobre la mesa en distintos países, incluyendo los de América Latina, que esperan ver la luz al final del túnel. Krupskaya Lee, CNN, Ciudad de México. Cambiamos de tema. Rusia subió el tono contra la Unión Europea y ahora amenazó con romper las relaciones con el bloque si aprueban nuevas sanciones económicas. En entrevista con un programa ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, reconoció que no quieren aislarse de la vida mundial, pero están dispuestos a cortar las relaciones con Bruselas si el bloque impone sanciones que afecten a los sectores económicos más sensibles de la potencia. Agregó que hay que estar preparado para aquello, y es que Europa y la Unión Europea específicamente ha abierto la puerta para aplicar estas medidas, estas sanciones, tras el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny y por la represión policial que se registró durante las protestas que exigía la liberación de este activista. Las declaraciones de Lavrov aumentan así la tensión entre las potencias de Europa y también con Rusia, días después de la controvertida visita a Moscú del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que coincidió con la expulsión de 3 diplomáticos europeos acusados por el gobierno de Vladimir Putin de haber participado en estas protestas opositoras. Si el negocio es de beneficio mutuo, lo continuaremos. Pero en el caso de que volvamos a ver sanciones impuestas en algunos sectores que generen riesgo para nuestra economía, incluidos sectores sensibles, no queremos aislarnos de la vida mundial, pero tenemos que estar preparados para ello. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, en Melbourne entró en confinamiento, pero el abierto de Australia no se detiene, seguirá, pero sin público. Tras 12 semanas después de la última cuarentena, que se prolongó durante 4 meses, la ciudad amaneció este viernes con este anuncio, luego que se detectaran 5 nuevos casos de la variante británica del COVID-19. Uno de los contagiados es empleado de un café del aeropuerto de esta ciudad, quien podría haber estado en contacto con cientos de viajeros. Para tratar de contener el brote, que durante esta jornada ya suma 13 contagios, el gobierno de la nación oceánica y también específicamente las autoridades del estado de Victoria, donde queda Melbourne, decretaron un confinamiento estricto en toda la región por 5 días. Debido a estas restricciones de grado 4, unas 5 millones de personas de la segunda ciudad más grande de Australia deberán permanecer en sus hogares a partir de la medianoche de hoy, que ya comenzó en Australia. Pese al anuncio, la Organización del Abierto de Australia emitió un comunicado en el que señaló que el torneo no corre peligro y que seguirá disputándose. Eso sí, sin público, al menos hasta el próximo jueves, cuando se vuelva a revisar la situación de la ciudad de Melbourne, y con estos partidos que ya estaban siendo presenciados por espectadores, pero ya en el día de hoy tuvieron que abandonar las gradas en pleno partido de Novak Djokovic. Con esta información, entonces, estamos dando por terminada nuestra conexión global. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8:30 con más noticias del mundo, pero ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.